días, mi nombre es Sharon Suárez y el día de hoy les estaré hablando sobre el reino animal. El reino animal, también conocido en latín como Animalia o Metazoo, es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. El mundo animal se identifica por múltiples características, como los vertebrados, que son los que poseen columna vertebral, e invertebrados, que son las que no lo poseen, de distintos tamaños, formas del cuerpo y presentan gran diversidad de estrategias de vida y diferentes desarrollos del comportamiento. Su reproducción es sexual, tienen desarrollo embrionario y no tienen clorofila, tampoco pared celular. Pero tranquilos, que más adelante estaremos estudiando con más profundidad este reino. Bueno, comencemos hablando un poco sobre su origen. Los primeros animales del planeta aparecieron durante la llamada explosión cámbrica, hace 540 millones de años, que consistió en una asombrosa diversificación y proliferación de la vida, especialmente de la vida pluricelular o metazoo, en los mares de la Tierra primitiva. Las primeras especies animales fueron las esponjas de mar, algunas de las cuales podrían datar incluso desde hace 600 millones de años según estudios en curso. Pero desde ese entonces los animales tienen una fuerte presencia en el registro fósil, a medida que la proliferación se fue expandiendo en los mares, luego en la tierra firme y por los aires. Hablemos un poco sobre sus características. Son organismos eucariotas policelulares y tisulares. Esto significa que los cuerpos de los animales están conformados por tejidos que a su vez se componen de diversos tipos de células, organizadas entre sí. Incluso los animales más pequeños poseen un cuerpo compuesto por numerosas células, y estas son de tipo eucariota, que poseen un núcleo celular definido en el que se halla contenida la información genética del individuo, y estas son células que carecen además de cloroplastos y de pared celular. Son heterótrofos y de metabolismo aeróbico. El metabolismo de los animales no se puede producir por su propio alimento como lo hacen las plantas, por lo que deben consumir materias orgánicas que provienen de otros seres vivientes para sobrevivir. Dicha materia orgánica es digerida hasta obtener sus nutrientes esenciales y a partir de ella obtienen glucosa, una molécula bioquímica que luego será oxidada para obtener energía, que sostiene el cuerpo andando. Dicha oxidación se produce mediante la respiración, se toma el oxígeno del aire o del agua, según la especie, y se libera dióxido de carbono. Practican la reproducción sexual, con algunas puntuales excepciones, en el caso de los animales que son capaces de realizar la partenogénesis. Las especies animales se reproducen sexualmente, es decir, mediante la cópula de dos individuos de sexos opuestos, macho y hembra, y del intercambio de gametos o células sexuales dotadas en la mitad de la carga genética del individuo y que además poseen tamaños y formas normalmente diferentes. Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que poseen una estructura rígida que sirve de sostén al cuerpo, esto es, una columna vertebral. Existe una consideración especial. Los peces son seres vertebrados con excepción de los micinos, que también carecen de mandíbulas. Los científicos solo han identificado cerca de 50.000 especies de vertebrados, pero aún así conforman un grupo muy diverso. Hay 5 grupos de vertebrados: peces, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Los invertebrados. Estos animales constituyen la forma de vida animal más antigua del planeta. Están clasificados en unos 30 filos y por lo tanto es el grupo de animales más cuantioso. Aunque están desprovistos de esqueleto óseo, muchos tienen algún tipo de esqueleto interno o externo. Se multiplican mediante la reproducción sexual o asexual y algunos tienen ambos órganos sexuales, masculinos y femeninos. Algunos de los invertebrados más conocidos son las esponjas, los moluscos, las medusas, los colares marinos, los equinodermos y los anélidos. Alimentación. La mayoría de los animales no absorben del medio ambiente los nutrientes necesarios para subsistir, así que deben ingerirlos, de acuerdo a sus preferencias alimenticias. Los animales pueden clasificarse en herbívoros, que son los que se alimentan de las plantas; carnívoros, que son los que depredan a otros animales; omnívoros, que son los que se alimentan tanto de plantas como animales; detritívoros, que comen materia orgánica en descomposición; y los parásitos, que se alimentan a partir de otros seres vivos sin matarlos.
Sistema nervioso. Otra condición importante de los animales es que su altísima especialización celular constituye sistemas de células nerviosas que controlan no solo sus movimientos, sino que les permiten registrar y determinar el entorno, y cuyo punto máximo evolutivo es el cerebro humano, capaz de autoconciencia, de pensamiento abstracto y complejo, de generación de sistemas de signos y de retención de memoria a largo plazo. Se clasifican en mamíferos. Los mamíferos conforman una gran parte de los animales terrestres. Lo que los diferencia de los demás vertebrados es que generalmente están cubiertos y protegidos por pelo. En la mayoría de las especies, las hembras cuentan con mamas que les permiten generar leche para amamantar o alimentar a sus crías, desde que éstas son recién nacidas hasta que ya tienen una edad en donde pueden buscar y digerir sus alimentos por sus propios medios. Una cualidad de todos los mamíferos es su mandíbula, ya que poseen lo que se conoce como hueso dentario. También es una característica de casi todas las especies de mamíferos, incluido el ser humano, disponer de huesos en la parte interna del oído llamado martillo, yunque y estribo. Una característica de los mamíferos es que se les conoce como homeostasis térmica. Esta característica es la que le permite regular la temperatura y el flujo de la sangre, con el objetivo de mantener una temperatura interna promedio en su cuerpo sin que varíe de forma directa en función de la temperatura del medio ambiente. Los peces. Los peces se diferencian de los animales vertebrados ya que disponen de mecanismos de respiración debajo del agua, a través de las branquias, por las cuales absorben el oxígeno disuelto en el agua. Poseen escamas recubriendo su cuerpo y disponen de aletas en lugar de extremidades, las cuales les permiten moverse en el medio acuático. Al contrario de los mamíferos, los peces regulan su temperatura interna y la de la sangre en función de la temperatura presente en su ambiente, lo que se llama ectotermia. Las aves. Las aves son seres vivos de sangre caliente que poseen estructura ósea interna con extremidades superiores e inferiores, además de columna vertebral. Pueden saltar y caminar, aunque sus extremidades inferiores no están especialmente desarrolladas para dicha tarea, y son más destacados por su capacidad de volar gracias a sus alas, aunque no todas las aves pueden utilizar sus alas para volar y algunas solo pueden lograr grandes saltos con ellas, por ejemplo las gallinas. En la mayoría de las especies, su cuerpo está recubierto de plumas con distintos colores y texturas. Incluso, algunas presentan diseños con capacidad de camuflaje como protección frente a sus depredadores. La forma de reproducción de las aves es mediante huevos e incubación. Los reptiles. Los reptiles son animales vertebrados cuyo cuerpo está principalmente recubierto de escamas en forma de protección. Poseen extremidades potentes y un sistema de reproducción mediante huevos con cascarón. Se han adaptado a la vida terrestre y han desarrollado mecanismos de defensa, buenos pulmones y camuflaje, además de un sistema sanguíneo circulatorio doble, en el que hace que un circuito sanguíneo circule sangre hacia los pulmones, específicamente, y otro circuito hacia el resto del cuerpo. Los reptiles tienen la capacidad de regular su temperatura interna, adaptándose a las fuentes de calor que se encuentren en su medio de forma externa, es decir, son ectotérmicos, por lo que para calentar su cuerpo se tumban al sol durante varias horas, mientras que para enfriarse requieren resguardo a la sombra o escondrijos. La mayor parte de los reptiles son carnívoros y presentan un sistema digestivo sencillo para sus alimentos. Los anfibios. Una de las características de los anfibios que resulta especialmente única y llamativa es que mientras están en su fase larvaria cuentan con un tipo de respiración similar a la de los peces y pueden respirar debajo del agua, mientras que cuando llegan a su vida adulta desarrollan respiración pulmonar terrestre. Algunos anfibios han desarrollado mecanismos de defensa complejos para combatir a sus depredadores. Por ejemplo, muchos de ellos presentan glándulas venenosas en la piel, lo que puede ser detectado debido al calor de la misma, que cuanto más fuerte y llamativo es, más desarrolladas están dichas glándulas y más potente es su veneno. Esto es a lo que se le denomina como coloración apostámica o coloración de advertencia. Podemos clasificar a los animales según su forma de reproducción y nacimiento de tres formas: ovovivíparos, ovíparos y vivíparos.
Los ovovivíparos son aquellos que se desarrollan dentro de un huevo que a su vez se encuentran dentro del útero de la hembra y permanecen allí hasta que el embrión esté totalmente desarrollado. En el momento del parto, la hembra da a luz y el huevo puede eclosionar en ese mismo momento, o justo estando totalmente fuera del útero en ese mismo momento. Muchos reptiles o animales como los tiburones presentan este tipo de reproducción. Los ovíparos. En el caso de los ovíparos, de forma contraria a la anterior, el animal pone el huevo sin que el embrión se encuentre desarrollado, y el mismo se desarrolla con el paso de varios días. Es necesario que el huevo obtenga calor de forma constante mediante el proceso que se llama incubación. Los vivíparos son todos aquellos cuya especie desarrolla una cavidad uterina dentro del vientre de la hembra en donde se desarrolla el embrión, recibiendo todos los nutrientes y oxígeno para ello. Los vivíparos más desarrollados son denominados placentarios, que son los que dan a luz a la cría una vez ésta esté completamente desarrollada. Los menos desarrollados son los marsupiales, quienes las hembras luego de dar a luz continúan conectadas a sus crías y les siguen proporcionando nutrientes y protección, mientras se siguen desarrollando en la bolsa marsupial o marsupio. Uno de los ejemplos más claros de esto es el caso del canguro. A través de este trabajo he aprendido que nuestro planeta ha tenido la maravillosa dicha de poder sostener la vida, con la gracia del tiempo, seres vivientes, entre los cuales nos encontramos nosotros los seres humanos. Han poblado gran parte del planeta. Estos seres se han adoptado para sobrevivir en las diferentes condiciones que el planeta provee, llegando a existir una casi innumerable variedad de ellos. La ciencia estudia estas diversas formas asociando y agrupando los seres de acuerdo a su evolución. Hemos comprendido también que en el estudio del reino animal se separan los animales de acuerdo a las características de estos. Estas divisiones continúan hasta llegar a cada una de las especies. Gracias a este trabajo puede diferenciar dos clases dentro del reino animal, los vertebrados e invertebrados. Gracias por su atención.